Una conferencia de prensa brindada por Gilberto Alegre en el cierre de la semana anterior, donde habla de la crisis agropecuaria. Dijo, es una crisis que afecta a toda la población. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados pidió que el Estado intervenga en la crisis que atraviesa el agro debido a las inundaciones y los incendios. Vamos a escuchar lo que decía el diputado nacional del Frente Renovador, Gilberto Alegre. Bueno, abrimos esta conferencia de prensa. El diputado Gilberto Alegre va a expresar algunos términos que tienen que ver con la situación de la región, la situación de la provincia de Buenos Aires, con el tema inundaciones e incendios. Después están las preguntas de ustedes. Bueno, los he convocado y les agradezco que estén presentes. En mi carácter de presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, para hablar sobre los problemas que están afectando tanto a la región como a la nación en su conjunto y tratar de llevar lo que sería nuestra posición o la posición del Frente Renovador en todo este tipo de cuestiones que están afectando gravemente a la producción del país. Nosotros tenemos absolutamente en claro, y creo que todos los argentinos lo deberían tener, es que sin producción no puede haber empleo y mucho menos trabajos mejores pagos. Es necesario defender la producción. Y en nuestro país la producción agropecuaria es una cuestión que no está bien valorada por el conjunto de nuestra sociedad. Y debemos tener presente que el 50% de nuestra economía proviene del agro, de la agroindustria. Por eso estos hechos de la naturaleza que están afectando a todo el país y también con mucha intensidad a nuestra región, necesitan sin ninguna duda de políticas claras del gobierno nacional para lograr resolver estos problemas que en algunos casos son coyunturales y en otros casos son estructurales. No decimos que el gobierno nacional sea el responsable de todo lo que está ocurriendo, pero sí le pedimos al gobierno nacional que empiece a aplicar políticas o que se empiecen a visualizar proyectos para resolver en el corto y mediano plazo todas estas cuestiones que sin ninguna duda tiene solución. Es cierto que hay un fenómeno muy fuerte producto de las lluvias excesivas, pero también es cierto que no hay obras para dar respuestas a este fenómeno y esto viene desde hace largo tiempo. Y esto tiene que ver particularmente con un tema que veníamos debatiendo desde el año pasado en uno de los casos particulares, que es la cuestión de los tambos. El año pasado la crisis de los tambos se debía a un precio que no alcanzaba a compensar la producción, y hoy en día lo que nosotros vemos que a esa situación que había mejorado por el aumento del precio internacional de la leche se ve agravada seriamente por las inundaciones, donde hoy hay tambos que están al borde de cerrar, grandes tambos, incluso en nuestro partido, y eso afecta sin ninguna duda al empleo. Hay tambos de más de 20 personas que están de empleados, que están cerrando y están tirando la leche porque no tienen forma de resolver la situación de trasladarla. Y esto es un fenómeno que se produce a lo largo de toda la cuenca lechera de la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. Por eso lo que nosotros decimos que las leyes de emergencia que dicta el gobierno nacional no alcanzan a compensar los problemas serios que estamos teniendo. Acá hace falta intervenir de otra manera para asistir a todos los productores que están en esta situación de crisis y que seguramente de no resolverse y ofrecer problemas a largo plazo va a traer aparejado el cierre de tambos, la pérdida de producción lechera y la pérdida de empleo. Por eso nosotros le pedimos al gobierno nacional que intervenga rápidamente en esta situación para evitar la crisis de cierre. Esto no se resuelve dictando una ley diciendo que van a darle la emergencia o la situación de desastre donde podemos
perdonar impuestos, condonar impuestos. Acá lo que hace falta es una intervención del Estado para compensar la enorme pérdida que están teniendo numerosos productores, que va a llevar a que cierren tambos y se pierda empleo. Y nosotros decimos, sin producción no hay posibilidades de que haya empleo y de que haya buenos salarios. Por eso hoy le pedimos al Gobierno Nacional que intervenga rápidamente en esta situación. Nosotros estábamos trabajando el año pasado en tratar de sacar una ley para el sector lácteo que comprendía o que fijaba la posibilidad de que hubiera un fondo compensador para lograr resolver este tipo de cuestiones en las épocas de crisis. El Gobierno Nacional es renuente a tratar este tipo de cuestiones, no lo quiso hacer, viene demorando este tratamiento y bueno, ahora la crisis lo pone de nuevo frente a una situación que tiene que asumir con mucha responsabilidad para dar respuesta a estas situaciones. O sea, nosotros no podemos perder la cantidad de tambos que se están perdiendo. Primero fue por la cuestión de los precios y ahora va a ser por el tema de la crisis hidráulica. Lo mismo está pasando en el sur de la provincia de Buenos Aires con los incendios. No hay programas de largo plazo de políticas para combatir los incendios. Argentina es muy grande, con zonas muy vulnerables, y debería haber una política de fuego para combatir el fuego a nivel nacional y que no quede solamente sujeta a las posibilidades de 1 o 2 aviones hidrantes que puede tener cada provincia. La crisis que se está produciendo en el sur, producto de los incendios, es una crisis que afecta a numerosos productores y a numerosas comunidades. Y el Estado Nacional debe asumir el compromiso de resolver este tema. Nosotros en la Argentina tenemos problemas estructurales que vienen de largo plazo y que no se han resuelto, y es hora de que empecemos a fijar proyectos hacia adelante para resolver estas cuestiones. No pedimos que se resuelvan hoy, pero sí pedimos de que exista de parte del Estado un compromiso fuerte para dar respuesta a esta situación. Nosotros en el Congreso estamos dispuestos a trabajar, si es necesario, en el mes de enero, a acompañar leyes de emergencia para resolver este tipo de cuestiones que son muy muy graves para la comunidad, y el gobierno no puede permanecer de vacaciones. La pregunta sería, con los campos perdidos, las hectáreas afectadas y demás, ¿cuáles serían las medidas urgentes que se necesitan para acompañar a esos productores que directamente están afectados y quienes prestan servicios, empleados que indirectamente van a estar afectados? Lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber una compensación inmediata. Hay una ley que nosotros estábamos sancionando en el Congreso de declarar la situación de emergencia para seguir ayudando a los productores que están en esta situación de crisis, que se volvió a agravar. Antes fue por problema de precio, ahora por problema de las inundaciones. El Estado, partiendo de la idea de que si no hay producción no hay empleo, y si no hay producción ni empleo no hay buenos salarios, el Estado, así como interviene para ayudar a los sectores sociales vulnerables o más vulnerables, que está bien, tiene que también contribuir a resolver el problema de la producción, porque si nosotros no apoyamos la producción vamos a tener que cada vez auxiliar más a los problemas sociales vulnerables, y esto es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros entendemos y acompañamos todas las leyes para resolver y acompañar la vulnerabilidad de los sectores más frágiles de la comunidad, pero tenemos que entender que también tenemos que acompañar a la producción. O sea, si nosotros tenemos en presente que la agroindustria representa casi el 50% de la producción nacional, el Estado no puede estar ausente en este tipo de cuestiones. Además, lo que nosotros tenemos que trabajar es en la idea de que tenemos que tener una ley de seguro de multirriesgo. Hay varios proyectos presentados que se están trabajando, pero hay morosidad para dar respuesta a este tipo de cuestiones. Y bueno, si nosotros tuviéramos seguros multirriesgos, este tipo de cuestiones no serían una carga para el Estado, sino tendría que existir un mecanismo de compensación para poder resolver estas cuestiones. O sea, los seguros que nosotros tenemos no alcanzan a compensar la multiplicidad de riesgos que se presentan en una inversión a cielo abierto o en una producción a cielo abierto como es el campo. El dinero que se pone todos los años en el campo a cielo abierto, sin ninguna clase de protección, requiere de una intervención del Estado muy fuerte para garantizar una estabilidad en la producción económica de los productores, porque si no hay, digamos, rentabilidad, si no hay sustentabilidad en la empresa agropecuaria, difícilmente puede haber sustentabilidad en la producción y en el Estado. Entonces nosotros requerimos que el Estado intervenga para dar equilibrio a todo este tipo de cuestiones que sin ninguna duda afectan al conjunto de la sociedad. Yo quería hacer una pregunta con respecto al gobierno provincial, porque
Bueno, debido al problema que está habiendo Piedritas, entre otras localidades, pero Piedritas particularmente, en donde estuvieron funcionarios de hidráulica provincial el miércoles pasado, la respuesta tal vez no fue satisfactoria, o al menos lo que esperaba la gente. ¿También el reclamo va dirigido al gobierno provincial? Sí, absolutamente. O sea, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de respuestas para los productores, para todas las comunidades, digamos, los productores, los individuos, la sociedad en su conjunto que está sufriendo el riesgo, digamos, estas contingencias climáticas que son recurrentes y que son inevitables. Lo que nosotros queremos es un gobierno presente. La autoridad del agua, que es una cosa, e hidráulica, están totalmente ausentes. Nosotros estamos viviendo una situación de crisis muy fuerte y debería haber acá en General Villegas instalada gente de hidráulica de manera permanente para regular o para establecer cuáles son las mejores políticas para dar solución a esos temas, para evitar que la necesidad la necesidad de cada persona tratar de resolver su propio patrimonio genere conflictos en su conjunto. Alguien tiene que reglamentar este tipo de cuestiones y sin ninguna duda el manejo del agua es de la provincia y tendría que estar presente permanentemente acá en General Villegas. La pregunta es una cuestión política, la ausencia del Estado que tiene que ser advertida por la oposición, en este caso representada por usted, o tiene que ver con la inexperiencia de los funcionarios o gobernantes. No. La política de hidráulica es una política vieja, digamos, no viene de esta gestión. Funcionarios de otros tiempos. No viene de esta gestión y lo que pasa es que la política de hidráulica estaba, basada en un sistema en el cual no existían estos fenómenos climáticos. Y entonces ahora ante estos fenómenos climáticos siguen con una política de dejar pasar. Digamos, la política de hidráulica en la provincia de Buenos Aires es que el agua corra. Y hay que dejarla correr naturalmente y pierde energía en los campos y es el sol el que resuelve el problema. Y esa no es una solución en este contexto. Acá hacen falta grandes inversiones para regular, para seguir avanzando con el plan regulador del río Salado, para mejorar en el caso de la provincia de Buenos Aires y nuestra región un sistema más equilibrado que uno donde sepa cuáles son los riesgos que asume. Entonces hoy en día nadie sabe cuáles son los riesgos que asumen porque el agua va para cualquier lado y todo en función de los canales que hace cada uno de los productores para tratar de salvarse. O sea, y si no hay una política del Estado que es la que regula y la que establece cómo se maneja el Estado, estamos en una política del sálvese quien pueda. Y esto está pasando a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces estas cuestiones requieren una rápida intervención de las autoridades nacionales y provinciales para dar solución a todas las regiones. Nosotros ahora estamos viendo que el sur de Córdoba está siendo desbordada, la laguna de Ñagoiti, y ese agua va a llegar sin ninguna duda a nuestra zona. Y nosotros no estamos viendo que hidráulica esté presente para ver cómo se hace un manejo apropiado o adecuado a todo ese fenómeno, que hidráulica lo conoce porque nosotros ya lo vivimos. Yo quiero preguntar acerca del tema de los caminos, porque, bueno, si bien nos parece perfecto el tema de la ayuda al productor, pero la necesidad de que los caminos estén en perfecto estado para poder sacar la producción afuera, trasladarla y demás, es un reclamo que se hace reiteradamente. Sí, este es un tema recurrente, digamos, es un tema que se reproduce a lo largo y a lo ancho de toda la región productiva, digamos. No ha habido inversiones de parte del Estado para generar una logística que pueda resolver este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que en algunos casos hay campos que son productivos y pese a las inundaciones siguen produciendo, pero no tienen posibilidades de sacar su producción por el tema del agua en las inundaciones de los caminos. En otros lugares no hay campos, digamos, porque están inundados los caminos y los campos. Pero es claro que hace falta una política firme del Estado para tratar de resolver la logística, de tener caminos adecuados para sacar la producción a lo largo y a lo ancho del país. Lo que nosotros estamos planteando desde el Frente Renovador y desde la Comisión de Agricultura en particular es que tenemos que tener una política de largo plazo para resolver este problema, y el largo plazo tiene que empezar hoy. O sea, no podemos decir que el largo plazo para resolver vamos a empezar el año que viene. Tenemos que empezar hoy. Tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que el productor pueda visualizar de que puede tener una esperanza y seguir invirtiendo, que en el largo y mediano plazo se va a resolver. Lo que pasa es que si hoy las políticas del Estado nacional y del Estado provincial les dice ya dictamos la ley de emergencia, y la ley de emergencia es nada.
La ley de emergencia en un contexto como este dice, bueno, no van a pagar los impuestos, vamos a prorrogar los impuestos, pero significa que dentro de 6 meses tienen que pagar los impuestos. Y no es que uno no diga que la gente no tiene que pagar los impuestos. Lo que digo es que el Estado tiene que tener políticas activas para apoyar la producción y no tengamos que recurrir a estas situaciones. Y cuando los productores no pueden recoger sus cosechas o no pueden llevar adelante su producción porque la inclemencia climática ha sido muy grave, tiene que existir seguros de multirriesgo que compensen por lo menos toda la situación de inversión que se ha realizado. Nosotros decimos, bueno, la inundación que ocurrió en el mes de octubre, noviembre, era una inundación de que podía, digamos, medianamente resolverse si mejoraba el tiempo, no llovía y se secaban los campos. Eso pasó y se sembraron muchísimas hectáreas, pero lo que pasó ahora no tiene arreglo, porque lo que se inundó ahora, por más que se seque, ya no se puede volver a sembrar. Donde cayó piedra y destruyó cultivos, ya no tiene ningún arreglo. Entonces, en estos casos, sin duda, tiene que estar presente el Estado, no para poner plata el Estado, sino establecer un sistema de reglamentación de seguro de multirriesgo para que el Estado pueda cobrar sus impuestos, los bancos puedan cobrar sus créditos y los productores no pierden toda su producción. Esto existe en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que llevar adelante este tipo de leyes, de reglamentaciones y crear estas instituciones. En el Congreso hay varios proyectos, lo que hace falta es que el Ejecutivo se haga cargo y tome en cuenta todo este tipo de situaciones que no se están haciendo en este momento. ¿Cuál es la posición que tomarán ustedes si ya que el gobierno no se hace eco de los reclamos ni del campo, absolutamente para nada? ¿Cuál es la posición que van a tomar ustedes de aquí en adelante si el gobierno provincial y nacional no se hace eco de estos reclamos? Porque estamos en crisis, en una crisis agropecuaria bastante amplia en la República Argentina. Sí, la crisis agropecuaria es una crisis que afecta a toda nuestra población. Nosotros no pensemos que la crisis del campo es solamente del campo. Acá no hay trabajo en el campo y los barrios están todos sin plata y no hay posibilidad de resolver absolutamente nada. Entonces, la crisis del campo es una crisis de toda la comunidad. Lo que nosotros tenemos legisladores nacionales y legisladores provinciales que vamos a tratar de llevar adelante todas estas leyes que nosotros estamos diciendo para poder establecer un sistema de mayor previsibilidad en la producción y que no sea la producción agropecuaria una timba, digamos, que uno va e invierte un montón de dinero y está expuesto a que le canten otro número distinto y puso toda la plata en otro. Entonces, esto se puede resolver. La producción agropecuaria tiene que dejar de ser una timba para transformarse en una política más equilibrada y de largo plazo, digamos. La última de nuestra parte, ¿cuáles son las 2 o 3 medidas urgentes que sugiere desde su lugar que mañana debería tomar el gobierno interviniendo en la práctica? En primer lugar, hay que tratar de resolver en todos los tambos que están en crisis y que están perdiendo mucha leche, otorgarles un subsidio para compensar esa pérdida. Eso hay que hacerlo rápidamente. Eso es un problema coyuntural. El problema estructural es dictar una ley de lechería que nosotros teníamos presentado en el Congreso y que el Ejecutivo se negó a que sea tratada, donde se establezca un sistema de compensaciones para todo este tipo de cuestiones, que no sea, nosotros decimos, el precio de la leche tiene que salir de la cadena, entonces tiene que ser tanto el productor, el sindicato, la industria y el comercio los que aporten la estabilidad de la cadena láctea. Nosotros tenemos una ley presentada, una ley que presenté yo, después hubo varias modificaciones que se intentaron hacer, nunca conseguimos el consenso del Ejecutivo. Eso por un lado. El otro lado son las políticas más estructurales, que es el tema de resolver la cuestión de caminos. El Estado tiene que intervenir rápidamente, hay que hacer caminos nuevos en todos lados. Los caminos que nosotros tenemos vienen desde el siglo antepasado, vienen desde el 1800. Esos caminos estaban preparados para trasladar cosechas que se hacían con máquinas de caballo y se tiraban chatas con animales, y entonces los caminos son muy angostos y esos caminos se han desgastado después de tanto tiempo y hoy en día se han transformado en verdaderos ríos. Lo que hay que hacer caminos nuevos. Hay que hacer caminos nuevos que no se inunden, y para eso hay que arreglar con todos los productores para hacer una nueva traza de caminos para resolver este problema. Y tiene que ser el Estado, sin ninguna duda, el que resuelve esta cuestión. Otro tema no hay para esto.
Lo mismo pasa en el sur, que nosotros estamos pidiendo de que todos los distritos del sur de la provincia de Buenos Aires que participan de las características de patagónicas sean incluidos en la legislación de fomento de la Patagonia, como tiene la provincia de La Pampa, porque a nosotros mismos nos pasa de que todos los distritos linderos con la provincia de La Pampa tienen que competir en condiciones absolutamente desiguales, por ejemplo en el tema de la venta de combustible, con las provincias patagónicas que tienen todo subsidiado y Intendente Alvear vende el combustible mucho más barato que nosotros y obviamente eso produce mucha pérdida de dinero a todas las estaciones de servicio que son linderas a La Pampa. Por eso en toda nuestra región debería existir, o por lo menos en el sur, un sistema similar al patagónico para incluso el término del costo del gas. ¿Por qué? Porque en la Patagonia el gas es muy barato y todas las provincias, todos los municipios que están lindando con la Patagonia pagan el gas mucho más caro y la inclemencia del tiempo es exactamente igual, el invierno es exactamente igual, los gastos que tienen son exactamente igual y sin embargo esa disparidad que existe en el precio del combustible hay que tratar de resolverla. Y en el largo plazo también nosotros estamos planteando como un sistema que debería resolverse de manera regular es la inversión en el plan regulador del río Salado. El plan regulador del río Salado se le había generado un fondo que venía del cobro del impuesto al gasoil, ese fondo se desafectó para el plan regulador del río Salado, se utilizó para hacer la hidrovía, para el ferrocarril, para un montón de obras y no se dedicaron al río Salado y bueno, cuando llega en esta época de crisis tenemos este problema. Nosotros hay previstos en el plan del río Salado un canal que sale desde Volta, hay previsto en el plan regulador del río Salado un canal que pasa desde Charlones, Banderaló, atraviesa toda la zona nuestra por acá por los Laureles y va hacia salir a la zona del 9 de julio. Están los proyectos, pero no se avanza en ese tipo de cuestiones. Y nosotros, mientras tanto, estamos perdiendo enorme cantidad de dinero, el país, la provincia pierde enorme cantidad de dinero y después entramos en crisis. Sin producción no vamos a tener empleo y sin producción ni empleos ni buenos salarios. Entonces el Estado está obligado a proteger la producción y es lo que nosotros les estamos exigiendo. La agroindustria es la que aporta el 50% del Producto Bruto Interno y la cantidad de empleos que se producen. Lo que nosotros no podemos de ninguna manera es desatender ese fenómeno porque si desatendemos eso, en lugar de avanzar, profundizamos la crisis. Entonces, cada vez que dictemos una ley de emergencia social, vamos a tener que hacerla cada vez más grande porque no habremos sido capaces de proteger la producción. Muchas gracias. Gracias. ¿Todo bien? ¿Quién se olvidó de esto? ¿De quién es esto? Ah, ¿es tuya? Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego.